qué decir al respecto de esta pugna que se ha dado en redes sociales, donde Daniel Noboa le dice que de las 24 horas del día, 23 horas piensa Rafael Correa en él. Y yo te pregunto, ¿no será más bien lo contrario? Porque a Correa le ponen hasta en la sopa, Daniel. Yo creo que él debe cantar esa canción que dice solo pienso en ti, solo pienso en ti. Usted que le gusta a Daniel Noboa cantar, esa canción creo que va acorde a lo que usted siente por nuestro querido presidente Rafael Correa. Es un tipo absurdo, ¿no? Decía que incluso tiene mejor perfil académico que Correa. Vamos a ver, pues, en qué maestrías y en qué universidades ha sacado los títulos Daniel Noboa y las asociaciones o nexos que tienen con la burguesía, puede ser incluso criolla o internacional, ¿no? Ahí los hijos bobos de estos oligarcas van a sacar sus maestrías, ¿no? Mientras tanto, Rafael Correa viene de un extracto popular que por eso nos identificamos mucho con su idea política y su perspectiva para sacar adelante este país, se fue forjando a punta de becas en la Universidad Católica de Guayaquil, que en ese momento era Pelucolandia, y que el propio Correa lo menciona, que él era un bicho raro ahí, ¿no? Pero fue becado. Posterior a eso, hizo una maestría en Estados Unidos y también sacó su doctorado. Entonces, más o menos estamos hablando que Correa se ha preparado 10 años. Esos 10 años que se preparó fue para transformar este país. Este bananerito fue por gracia y obra divina del dinero de su papito que pudo tener estas becas, ¿no? Porque además, si vamos a los hechos, este hombre ha quebrado muchas empresas de su padre. Solo hay que revisar noticias, hay que revisar nada más cómo ha hecho y ha deshecho lo que se le ha dado la gana a este hombre, y ahí vemos la monumental diferencia, ¿no? Entre un prócer y un títere del FMI. Es indiscutible, así que yo creo que no debe dar para más de este análisis, mi querido Fran. Lo que él trata de decir en sus poco español, porque este hombre piensa en inglés, ¿no? Por eso es tan lento. Es una cortina de humo más tratando de hacernos pensar que Correa piensa en él cuando este hombre es insignificante para la patria. Y obviamente lo que nos conlleva este gobierno a meditar, no a pensar en usted, a reflexionar, es lo que no se debe hacer en política, en mentir, en mentir permanentemente, en activar este programa Jóvenes en Acción, que prácticamente durante 3 meses, 80.000 jovencitos van a tener un ingreso de $400, mientras 5.000 funcionarios públicos son despedidos. Y se vienen más, porque dentro del acuerdo con el FMI está ahí que prácticamente se debe quitar una cantidad de entre 50.000 a 70.000 empleados públicos, deben congelarse los salarios. Así que esta es la diferencia, ¿no? Entre una persona que dio dignidad, incluso a las damas de casa que tuvieron la posibilidad de afiliarse al IES, de tener horas de trabajo que se respetaban, que eran de 8 horas de lunes a viernes, como fue en el gobierno de Rafael Correa, y este mequetrefe que a través de estos bonitos y a través de esta pirotecnia tiktokera trata de hacernos verse como si fuera un hombre bacán, un hombre cool, cuando en realidad es un monstruo que está destruyendo nuestro país. Por su parte, el presidente Rafael Correa 2007-2017 dice, felizmente, no piensa nunca en mí. Este muchacho es bastante bobo. En todo caso, es fácil. Derrumben todas las sentencias y prohibiciones que ilegal e inconstitucionalmente levantaron contra mí y que me enfrente en las urnas. Lo derrotaría, al igual que a su padre, Así pero en es. una sola vuelta, y él lo sabe, nunca aceptará porque además es cobarde. ¿Qué decir al respecto? No solo Noboa será que le tiene miedo, sino todos los políticos le tienen miedo a que regrese el presidente Rafael Correa. Porque con el regreso de Correa los pobres vuelven al poder, porque los pobres vuelven a tener patria, y eso es lo que realmente temen, que haya dignidad. Y ya venció al bananerito mayor Álvaro Noboa, ¿no? Quien incluso hizo el reír
en este debate que fue en el año 2006 y decía, ¿no? Que ahora nos vamos a convertir en una dictadura chavista. Señor Correa, pague los impuestos. Cuando el presidente le sacó evidencia de cómo este tipejo nunca pagó impuestos y obviamente otro tipo de presuntos delitos, ¿no? Como explotación infantil, como violencia en contra de sus propios trabajadores. Así que yo no tengo duda que si se levantan esas condenas a punta de influjo psíquico, viene Correa y en una sola vuelta, y ahí me tendrá a mí el presidente haciendo campaña donde me pongan, ahí me tendrá a mí si existe este halo de justicia en este país y en una sola vuelta los vamos a derrotar. No me cabe duda. No podemos comparar un presidente preparado que prácticamente sacó 2 millones de personas de la pobreza, que nos situó como el segundo país más seguro de América Latina, que tuvo la segunda mejor infraestructura vial, que crearon proyectos históricos como refinerías, como el cambio de la matriz productiva, que eso era prácticamente lo que quería hacer el gobierno de la Revolución Ciudadana. No es volverse comunistas, no es quitarte la vaquita, no, es en base a la tecnología generar riqueza en el país, que se lo hizo a través de las eólicas en Loja, a través de las hidroeléctricas, de estos elefantes blancos que al parecer de la oposición eran así, porque obviamente ellos querían que vuelvan las barcazas como ahora tenemos, ¿no? Y a través de esto llegamos incluso a exportar energía a Colombia, así que a mí no me cabe duda que si estos malhadados juicios se levantan, les vencemos en una sola vuelta. Pero no lo van a hacer, le tienen terror a Novoa, le tienen terror al pueblo y eh, van a seguir con esta dinámica, ¿no? De que a todas las personas que son incómodas al poder o te hacen una destrucción sistemática de tu reputación a través de estas cloacas que contratan, como el dato, la data, politics, estas pasquinas que tienen para dañar nuestra honra, o lo segundo que es directamente lo más bestial, ¿no? Inventarte juicios, como fue con Jorge Glass, que por hacer muchas obras en Manabí, ahora es sentenciado, y ni decir de Correa, ¿no? Que fue sentenciado a través de influjo psíquico. Sin duda alguna es el país, el mundo al revés, patas arriba, como diría Galeano. Y vamos aprovechando este tema, también revisábamos la encuesta que sacó Maluk Research. Si tenemos todavía unos 5 minutos más con Daniel, nada más nos confirma. Sabemos que tus tiempos a veces son un S- poco Sí, tengo unos 10 minutitos más, mi querido Fran. A las once perfecto. cincuenta ya Perfecto, tengo hermano. que partir. Perfecto, hermano. Entonces nos da tiempo para hablar de la aceptación que tendría el presidente Rafael Correa. Casi el 54% de la aceptación todavía tiene en la ciudadanía, Claro. todavía está en el corazón de la gente. ¿A qué se puede deber esta calificación positiva para con el expresidente Rafael Correa? Porque incluso yo creo que las personas que tienen un odio visceral en contra del proyecto llamado Revolución Ciudadana ya comparan. Ya han pasado cerca de 8 años desde que Rafael Correa ya no está en el poder y llevamos más o menos 8 años de autoritarismo capitalista, fondo monetarista, donde ya te dan luces, ¿no? De cómo tú vivías mejor. Y obviamente hasta la persona más irracional y llena de odio se da cuenta. Antes no te extorsionaban, antes no te asesinaban por un cruce de balas, antes tenías trabajo, trabajo específicamente en el Estado, al cual tú ahora, amiguito y amiguita libertario, escupes, ¿no? Pero dentro de poco ya verás, si ya de por sí sacar una cédula o un pasaporte te demora entre 1 mes a 3 meses, ahora eso se va a duplicar. Si de por sí ya es tan difícil poner una denuncia en fiscalía y que llegue un proceso satisfactorio, que en realidad es nulo o poco que se realice esto, ahora con estos despidos masivos van a ser peores, ¿no? Y a través, digamos, de esta comparación entre un gobierno de corte más keynesiano, socialdemócrata, que trabaja más por el pueblo, en comparación a un gobierno
neoliberal autoritarista que trabaja por las élites, está evidenciado, ¿no? Quien ha tenido las mejores cifras, así traten de marketinearnos con estas huevadas del Nuevo Ecuador y un sinfín más de estupideces que lo venden como si fuera lo nuevo de la política, pero en realidad ya las condiciones materiales de la calle no dan para más. La gente, prácticamente 5 millones de personas viven en el desempleo, 1 de 2 niños nacen en condición de pobreza, 450.000 niños y jóvenes han sido vomitados del sistema educativo del Ecuador. Ahora estaba revisando una cifra, mi querido Fran, que evidencia lo que tratan de hacer, ¿no? Que es dañar el sistema productivo y privatizarlo. Acá, por ejemplo, el 52% de los pozos petroleros del Ecuador ya son improductivos. Y si no se invierte en nueva tecnología y recuperar estos pozos, el país se vería obligado a cerrar más de 5.100 pozos en los próximos años. El impacto va a ser en exportaciones, en menos ingresos fiscales, en más desempleo y en una dependencia de combustibles importados, ¿no? Cuando acá tenemos una cantidad enorme de petróleo, pero ahora necesitamos prácticamente comprar al exterior, como lo que estamos haciendo con la energía, ¿no? Es todo esto, digamos, en cifras, lo que trato de decir, que hay una dimensión diferente, abismal, entre un proyecto popular, como fue el de la Revolución Ciudadana, y un proyecto de delincuentes, como es estos últimos tres que nos han gobernado en el país. Y recuerdo las palabras de David Almeida, que antes nosotros teníamos más o menos en producción de los derivados del petróleo casi un 68%. Hablamos de gasolinas extra, diésel, el tema del gas licuado también superaba el 50%, pero con estas caídas que hemos tenido en el último tiempo, sin duda alguna, van a ganar los importadores y a nosotros, los consumidores, lo más probable es que nos quiten los subsidios o nos pongan los precios internacionales, porque al final de cuentas parece que sí van a ser subsidios después de estas caídas abismales en la producción petrolera. Pobre país, que ya prácticamente va a dejar de ser un país petrolero. Cada vez que uno mira las cifras, es ya con una tristeza brutal. Pero continuando con el análisis de esta encuesta de Maluk Research, ahí también ya lo podemos apreciar, amigas y amigos. Sacaron cuál es el mejor presidente. Y ahí sale Rafael Correa Delgado con el 50,16%, seguido de Daniel Noboa con el 25,23%. Y pueden ver a los demás. También está Jaime Roldós Aguilera con el 7,19%, León Febres Cordero 7,46%. Pero centrándonos a Rafael Correa, que lo denomina a la ciudadanía como el mejor presidente, ¿tú crees que puede deberse a ese recuerdo nostálgico donde antes éramos el segundo país más seguro de la región, teníamos empleo en la mayoría de ciudades, si no por decir en la totalidad, estábamos a un paso del pleno empleo, teníamos carreteras, la segunda red vial mejor de América Latina, entre otros indicadores, una de las matrices energéticas más grandes del mundo, según el Consejo Mundial de Energía, entre otras cosas? ¿Crees que ese recuerdo nostálgico es lo que le ha posicionado al presidente Rafael Correa como el mejor presidente todavía en la ciudadanía ecuatoriana? Yo creo que todavía hay un pueblo agradecido con el presidente Rafael Correa, específicamente en la provincia de Manabí. Créeme que yo cuando sea viejo, yo quisiera morirme en esa provincia tan grata, con una persona que hizo obra, ¿no? Recuerden ustedes que incluso había algún radiodifusor muy importante en esta provincia que decía que antes de que se construya determinada obra, él debía ver un elefante volar. Lo construyó Rafael Correa, ¿no? Es por eso que este pueblo tan hermoso es tan agradecido con la Revolución Ciudadana. Creo que incluso la provincia del Guayas, las provincias de la costa, porque esos son los que están sintiendo el avance de la violencia y el crimen organizado con este gobierno de cartón que antes no lo sentían con la presidencia de Rafael Correa.
A viva voz me parece que son gente grata, son personas que tienen memoria, que incluso han logrado disuadir un poco estas campañas de odio y manipulación social que hay en las redes sociales, que lo controla el régimen de Daniel Noboa a través de la memoria colectiva. Y eso me parece muy lindo, ¿no? Pero también tienes, especialmente acá en Quito y en la provincia de Pichincha y en las provincias de la Sierra Centro, un enorme capital político amasado por la derecha, que paradójicamente es donde peor les ha tratado a Daniel Noboa, ¿no? Tungurahua está llena de delincuentes ahora, la ciudad de Baños, que era tan hermosa, era tan lindo este lugar para visitar, ahora está en disputa por dos carteles que están acá dándose bala en el Ecuador, como son los Lobos y los Choneros. Muchos de los agricultores ven sus productos prácticamente podrirse porque no tienen la capacidad para comercializarlos, porque obviamente no hay un proyecto país que responda desde el Estado y desde el sector privado, al contrario. Incluso hay un montón de exportadores de leche que botan la leche, mi querido Frank. Entonces sí es doloroso, ¿no? Es doloroso lo que un porcentaje amplio del Ecuador está totalmente ciego, está totalmente lleno de odio. Y el otro porcentaje del Ecuador, que es el que está sufriendo esta violencia tan fuerte y el avance del narcotráfico, está pidiendo a gritos que hay un cambio, sea el actor que sea de la Revolución Ciudadana. Les puede gustar Luisa González, no les puede gustar el propio Aquiles Álvarez, no les puede gustar, pero lo importante es que existe un proyecto país más allá de los personalismos, que exista una persona que logre liderar este proceso y que ojalá en el 2029 sea el cambio definitivo y el retorno de la patria. Antes de finalizar, así como el encebollado sin cebolla no sabe bien, ¿tú crees que el correísmo sin correa, como algunos han querido plantear, no desde ahora, sino desde hace algún tiempo, pueda ser viable? A ver, yo creo que es autónomo. Yo creo que cada persona dentro de cada político, en realidad, dentro de su planteamiento, quiere hacer su carrera de forma propia, ¿no? Pero aquí hay un tema importante, que creo que a muchas personas dentro de la Revolución Ciudadana se les está olvidando, ¿no? Que es prácticamente nosotros tenemos al Diego Maradona de la historia del Ecuador en términos políticos y dejar de observar esta figura tan preponderante, tan fuerte, por celos o por creer que son autosuficientes, es un error. Yo les llamo a la reflexión, créanme. Este espacio es para la reflexión. Yo no quiero ser una persona que trate de romper las bases de la revolución ciudadana, que llame a odios, a desafectos, al contrario, porque yo amo este proyecto. Yo amo con toda mi vida este proyecto país. Así que yo a los alcaldes y a los prefectos y prefectas que han firmado esta carta, que fue filtrado por la posta, les hago un llamado a la reflexión. No es momento para pelear, no es momento para dividirnos como actores del progresismo, es momento de reflexionar si no se pudo lograr algún proceso de socialización, si hubo tal vez una malinterpretación de alguna palabra mal dicha, lo podemos solventar, pero no es momento de dividirnos, porque ellos nos quieren divididos, nos quieren prácticamente como islas, que no tengamos una cohesión. Al contrario, este es el momento de aglutinarnos de un solo puño y desde ahí poder dar una solución emergente al país, desde las prefecturas, desde los municipios, que yo he dicho aquí a viva voz, que yo felicito la gestión de Pavel Muñoz. Me parece que está haciendo algo increíble en la ciudad de Quito. También festejo lo que ha hecho Marcela Guiñaga. No me gusta mucho sus formas, yo soy mucho más tirado para adelante. Por eso me gusta mucho más el liderazgo de Rafael Correa, me gusta mucho más el liderazgo de Aquiles Álvarez, de la propia Luisa González, pero son sus formas de hacer política. Sin embargo, yo sí llamo a la reflexión, a pensar, a dejar de lado los egos,
a dejar de lado los cálculos políticos y creer que si nosotros damos todo el material o damos papaya, como se diría en términos más coloquiales, la derecha va a usar eso para destruirnos o inmolarnos. Mira esta carta, mi querido Frank. Esta carta sale en un timing político favorable e impresionante para que se oculte estos 5.000 funcionarios despedidos por Noboa, de que se oculte la peor masacre en la historia del Ecuador, que fue en el Empalme. Para esto sirven estas cartas y estas filtraciones que fueron dados a la posta. Entonces, a tener un poquito de mesura, compas, a pensar, a pensar y obviamente a dejar cualquier disputa que se tuvo en el pasado y creer que somos partícipes de un cambio histórico y para eso nos necesitamos unidos, porque no estamos peleando contra Daniel Noboa nada más. Estamos peleando contra el Banco Mundial, estamos peleando contra el FMI, estamos peleando contra mercenarios como Eric Prince, estamos peleando incluso contra ya sectores que aluden al paramilitarismo. Es decir, estamos luchando contra la violencia vista en su más crudo reflejo. Así que mi llamado a la reflexión y que la unidad prime por sobre los intereses particulares. Una última a propósito de esta carta que se ha filtrado a través de la posta. ¿Qué decir de cada uno de los actores? Marcela Guiñaga se ha peleado prácticamente con Aquiles Álvarez. Dice que no, que ha tratado de estar en la mitad, pero uno preguntaba, ¿era o no decisión de ella? Y al final de cuentas, sí era decisión de ella lo del puente. También vemos a Paola Pavón, me sorprendió un poco de Paola. Pavel, digamos que no mucho, porque es más hacia esa onda que está tirando Marcela Guiñaga. Pero qué decir de los cinco actores. Leonardo Orlando también me sorprendió que esté dentro de estos cinco firmantes de esta carta que, entre otras cosas, piden un nuevo liderazgo prácticamente y relegar a Luisa González. ¿Qué decir de ellos? ¿Cuál ha sido su actuación en los últimos meses? Yo los he visto algunos un poco tibios o quizás esa ha sido mi impresión. Daniel. A ver, yo creo que cada uno, a través de su capital político e indiscutiblemente a través del gran paraguas que es la Revolución Ciudadana, han logrado tener estos cargos de designación popular. Creo que han hecho una gran gestión. Yo aplaudo lo que ha hecho Paola Pavón a través de estos centros de Warmi, donde prácticamente aquí tienen atención psicológica, médica, tienen incluso atención a chicas que han sido violadas. Me parece que es una obra gigante, enorme, la que ha hecho la prefecta Paola Pavón, increíble. Lo que ha hecho Pavel Muñoz también ha sido en poco tiempo darle un cambio a la ciudad de Quito a través de la inauguración del metro, ahora con el bacheo a las calles que han dejado destruidas estos alcaldes de la burguesía criolla. Y obviamente, bueno, más o menos yo no he podido revisar tanto la gestión de Marcela Guiñaga, pero me parece que hay obras, ¿no? Lo de Lloret también se ha hecho un cambio importante. El señor Orlando, el prefecto de Manabí, que es el prefecto de los puentes. Así que yo creo que hay que generar puentes y no romperlos. Lo que han hecho prácticamente no está bien, no está bien. Es como toda relación tiene sus altos y bajos, pero siempre se lo puede resolver a modo interno. Yo no sé quién filtró esta carta, pero lo hizo en el peor momento posible, en el peor momento posible, justo cuando había un despertar de la gente a través de estos despidos de Novoa, a través de estas matanzas. Le damos todas las oportunidades para que luego Novoa nos despete esta carta en la cara, diciendo que hay fraccionamientos y que entre nosotros no nos podemos comprender. Así que un llamado a la mesura, ¿no? Un llamado al espíritu nacional, que es lo que nos falta en este momento, y a dejar de lado cálculos políticos,
Yo puedo decir muchas cosas, Frank, pero créeme, por el cariño que le tengo a mi movimiento político, al cariño que le tengo a mis compañeros militantes, me guardo estas cosas. Pero cuando se consolide lo que creo que puede pasar, créeme que yo voy a darle con todo a las personas que espero no traicionen el movimiento político. Espero no. Tengo mucho olfato para saber qué es lo que pueda pasar dentro de poco. Así que me guardo mis comentarios. Espero que no pase porque si no, créame que yo voy a ser de los partícipes que voy a hacer campaña en contra de posibles traidores de la Revolución Ciudadana, como ya lo he hecho, no porque sean esos. Ya lo he hecho con Jairo Resta, ya lo he hecho con Peña, ya lo he hecho con los traidores de Lenín Moreno, porque creo que no solamente están traicionando un movimiento que les dio la posibilidad que crezcan políticamente, sino, y lo más doloroso, están traicionando al pueblo ecuatoriano. Y eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Si tú quieres hacer política, perfecto, hazlo. Si quieres o te crees autosuficiente y crees en el correísmo sin correa, bacán, pa'lante, haz tu movimiento y anda a las seccionales y veamos cuántos puntos te dan. Pero si tú estás dentro de un movimiento orgánico, tú debes regirte a ciertos estatutos y obviamente no debes detonar internamente liderazgos ni tampoco hacer este tipo de maniobras políticas que a mí me parecen que estuvieron de más. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de de estos contratos que tendrían un perjuicio de 100 millones de dólares, como lo ha dicho la Contraloría General del Estado con Progen? Y si la sumamos ATM, serían en total y probablemente, lo más seguro, 140 millones de No, dólares. Daniel. Es, es de llorar lo que pasa en este país, porque esos recursos podían ser destinados para obras, para escuelas, para hospitales, para carreteras, para pagar la deuda que se tiene a las clínicas dializadoras y que 1.000 ecuatorianos, 1.000 hermanos nuestros no mueran. Podrían ser utilizados para capacitar a los policías y militares para hacer procesos donde ya existan pruebas de honorabilidad, como es el polígrafo, y depurar las fuerzas de choque, pero no. Estos 100 millones de dólares, vaya a saber a qué chequera engordó. Así que es duro lo que está pasando en este país, pero yo firmemente creo en el pueblo ecuatoriano. Y estoy seguro que si nosotros damos 2 o 3 pasos hacia atrás, luego damos 5 o 6 hacia adelante, pero con conciencia, pero poniendo cara y rostro quiénes son los verdaderos verdugos del pueblo ecuatoriano. No es ese proyecto político que es estigmatizado, asociado vilmente como si fuera un GDO, que es la Revolución Ciudadana, al contrario. Son estas Lady Botox y estos Nils Olsen Kens de papel que han destruido nuestro país y obviamente lo seguirán haciendo si no hay un despertar de conciencias, porque la política es eso, no es algo etéreo, sino también debe desembocar en que el pueblo ecuatoriano tenga todas las herramientas para liberarse de estos verdugos y poder emanciparse de una vez por todas. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. A ti, mi querido Fran, te agradezco mucho. Yo creo que el jueves podemos hacer otro nuevo programa. Ya tendré un poquito más de tiempo y estamos coordinando para que la violencia y la desidia no sea normalizado en este país y que la libertad, la soberanía y sobre todo el amor a nuestro Ecuador sea lo que fecunde, no el odio, no la desidia, sino la revolución. La revolución por nuestros hijos y por el amor a nuestra patria. Un fuerte abrazo, mi querido Frank. Ya nos veremos pronto.